Segundos para poner a grabar aquí la conferencia. Como lo decía Ferney, seguimos como en esta dinámica de ofrecerles y darles unas alternativas para todos los asociados y no asociados del capítulo. Y hoy tenemos la oportunidad de compartir y que Jorge O'Higgins comparta con nosotros sus grandes experiencias que tiene. Jorge es ingeniero de Ciencias de la Computación y profesional certificado en Seguridad de Sistemas de Información. También tiene estudios de posgrado en criptografía y seguridad e ingeniería de telecomunicaciones. Tiene una amplia experiencia en aspectos técnicos y de gestión de ciberseguridad y prevención de fraudes. Y actualmente es el Senior Director of Cybersecurity, el CISO en Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Envíos. Anteriormente se desempeñó como gerente de prevención de fraudes en RedLink, jefe de Infosec en Braidas Corporation y gerente líder de servicios de consultoría Infosec en KPMG Argentina. Sin más, Jorge, tiene la palabra y nuevamente gracias por decidir compartir tus experiencias y tus conocimientos con todos nosotros en el capítulo Medellín. Adelante, bienvenido. Muchas gracias a todos, gracias Mauricio, gracias Ferney por la presentación. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Empiezo a compartir, espérenme un segundo. Ahora, mientras compartes, si alguien tiene preguntas durante la exposición de Jorge, les pedimos por favor que la vayan dejando en el chat y en el momento que él nos dé el espacio para contestarlas, se las transmitimos. Adelante. Gracias. A mí me gusta que me interrumpan, ¿no? Que me hagan preguntas en el medio de... Uy, ahí está. Pero Mauricio me dijo que no, que vayan por escrito, pero si alguien tiene la necesidad imperiosa de interrumpirme, de decirme que no está de acuerdo con lo que estoy contando, por favor avísele a Mauricio, así les Le habilita. abrimos el micrófono para que te cuestione en vivo. Sí, Adelante. sí, bienvenido. Sí, total, la discusión se hace muy larga, después la adelantamos, pero me gusta el ida y vuelta. Vengo a compartir una experiencia. Siempre que doy una charla parecida a esta, aclaro que la idea, mi objetivo es que la pueda aplicar cualquier empresa, cualquier persona, que no solo se imaginen a un mercado libre aplicando estas ideas, porque como van a escuchar decir a lo largo de la charla, todos estos conceptos llegaron para quedarse y está buenísimo que entendamos eso, porque cuanto antes lo entendamos, más grande va a ser la comunidad y más nos vamos a retroalimentar. Así que, dicho eso, empiezo. Mercado Libre, uno se imagina el marketplace, ¿no? Pero Mercado Libre son como varias empresas todas juntas en una. El marketplace, por un lado, el mundo de mercado pago, el negocio fintech, que en Colombia está creciendo mucho en el último tiempo, como lo está haciendo en todos los países de la región, sobre todo en esta época de pandemia. El pago con QR en los in-store, en los distintos in-stores, realmente está siendo muy innovador, muy disruptivo. Todo el mundo de mercado de envíos, que es la red de logística que armó Mercado Libre para que la experiencia de nuestros usuarios sea óptima y que la compra que hace llegue en cuestión de días, en algunos casos hasta de horas. En Colombia este año se abrió el primer fulfillment, la primera bodega de distribución, y eso seguramente va a ser la primera de varias. Y otros negocios, ¿no? Mercado Shops para poner la tienda, publicidad. Y como se imaginarán, cada uno de estos negocios tienen particularidades distintas desde el punto de vista de seguridad. No es lo mismo la seguridad del mundo fintech como Mercado Pago que la seguridad de una bodega de Mercado Envíos, donde hay un sorter, una especie de cinta que mueve paquetes y toda esa logística que tienen particularidades distintas. Y eso es un poco lo que es Mercado Libre. Entornos ágiles, le damos mucho valor a la velocidad de desarrollo, al time to market, ¿no? de que ese producto esté lo antes posible en el mercado. Tenemos un entorno multicloud. Cuando digo multicloud, estoy hablando de una gran presencia en el mundo de AWS, de Amazon Web Services, también en GCP, también en Azure, y hasta nuestro propio cloud, que si bien estábamos deprecándolo, pero muchos años tuvimos y lo seguimos teniendo de hecho,
un cloud basado en una solución open source que se llama OpenStack. Entonces, realmente es una compañía multicloud desde hace muchísimos años. Tiene una filosofía de descentralización de tecnología, si bien hay estándares y tratamos de aplicar esos estándares, priorizamos la innovación. Entonces, si hay algo que no encaja en ese estándar, un equipo de desarrollo o de tecnología tranquilamente puede seguir sus tecnologías, porque no hay un departamento de innovación, todos tenemos que innovar. Entonces es casi obligado que tengamos que innovar, y en eso, para que eso ocurra, hay que tener esa libertad de poder elegir las tecnologías y demás. Y todo esto en un entorno VUCA, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Porque, no sé, la pandemia nos llevó a todos este tipo de entornos, pero en general, cuando estamos hablando de agilidad y de cambios de tecnología, esto está muy presente. Poco para contextualizar los desafíos que tenemos. Estos son números reales de la exposición que tenemos en Mercado Libre, más de casi 6.000 ataques de phishing por año dirigidos a nuestros usuarios, ataques que tenemos que detectar en forma automática, que lo hacemos en forma automática y respondemos conteniéndolos en forma automática. Más de 1.800 ataques de denial of service por año. También más adelante les voy a mostrar un ejemplo, pero también por la necesidad de negocio tenemos que hacerlo de la manera más eficiente posible. Tenemos que proteger la información de más de 57 millones de usuarios activos. Tenemos más de 70.000 instancias en este entorno multicloud que mencionaba, y esto puede cambiar, mientras que estemos hablando, puede subir o bajar este número, todo en forma automática. También tenemos certificaciones que cumplir y normativas, tanto PCI, DCS, PIN, como normativas tanto FinTech como PII a lo largo de los países donde operamos. Y como les contaba, que vamos de una punta a la otra, ¿no? Les menciono PCI, también tenemos todo el mundo de mercado de envíos, con la problemática que tiene que ver más con aspectos no tanto de cloud, sino con aspectos más tradicionales de seguridad, pero empieza también a aparecer problemáticas de IoT. Un poco de contexto de tecnología, mencionaba las 70.000 instancias, hay más, casi 5.000 ingenieros. De hecho, en Colombia hay una gran apuesta de Mercado Libre debido al talento colombiano, y este año el objetivo es finalizar con 300 desarrolladores en el centro de Bogotá, y probablemente el año que viene dupliquemos ese número, porque esos son los números de Mercado Libre, se duplican permanentemente. Entonces hay una gran apuesta a Colombia, así que me encanta estar acá charlando mayoritariamente, imagino, con público, audiencia colombiana. Entonces hay casi 5.000 ingenieros que crecen constantemente. Hay 3.000 aplicaciones, uno ve el marketplace y se imagina que es una aplicación estática, o ve Mercado Pago y no, hay cada pedacito, son cientos y cientos de personas desarrollando eso constantemente. Para que se den una idea, hay más de 20 millones de requests por minuto en el ecosistema de Mercado Libre. Y todo esto apoyados en el cloud. ¿Y por qué nos apoyamos en el cloud? Primero, porque nos da agilidad. Yo les mencioné que teníamos un cloud privado, que no sé, hace 10 años atrás era sumamente innovador, ¿no? Que un desarrollador pudiese hacer un request a una API y que eso le diese un servidor, una base de datos as a service. Realmente nos dio mucha agilidad. Pero el multicloud, el entorno multicloud realmente da mucha agilidad, el autoscaling en general. Piensen en un contexto donde ustedes tienen una startup. Creo que el día de hoy, startup que surge, ninguna de ellas está pensando en armar un data center. Lo que está pensando es en qué cloud elegir, porque le da muchísimas ventajas, desde prender y apagar lo que necesiten. O imagínense una startup donde se está viralizando, se viralizó algo que están haciendo, y de repente tienen que autoescalar tremendamente. Y esa es otra de las virtudes del cloud, esto del autoscaling, de subir, crecer, bajar en función de la demanda, que cuando uno tiene un data center físico, todo esto no se puede dar.
y también la flexibilidad, porque el cloud es mucho más que pensarlo en un reemplazo de un hosting de un servidor físico. Esto piénsenlo como una serie, como si fuese un Lego, ¿no? Los building blocks del Lego, donde están disponibles y uno toma esos building blocks y los construye en función de lo que quiera hacer. Y comparando con nuestro propio cloud que tenemos, que teníamos, que estamos en esa transición de que se convierta en pasado, podíamos escalar, pero no teníamos esta flexibilidad de estos building blocks, ¿no? Cuando uno piensa en el cloud, piensa en estos componentes que en general los cloud providers generan building blocks a una velocidad tremenda, poco comparable con lo que una empresa puede hacer por más esfuerzo que le dedique. Entonces, si me preguntan a mí, y sintetizando significativamente el concepto de cloud, yo me quedaría con estos tres, ¿no? Agilidad, escalabilidad y flexibilidad. Y como digo, no es el cloud no es algo que esté de moda, que en un tiempo digamos, ¿se acuerdan de la época del cloud? No, para mí llegó para quedarse, lo vengo diciendo hace muchos años, y es para todas las empresas, ¿no? Hay que amigarse. De hecho, yo siempre cuento la historia que era un detractor del cloud, y hoy me siento hasta con reguladores a explicarles los beneficios de por qué tener confianza en un cloud, ¿no? Son charlas, muchos de ustedes seguramente trabajan en auditoría y entenderán que a veces, o muchas de las cosas que les vaya a contar, pueden llegar a ser disruptivas, pero desde el punto de vista de seguridad, todo esto al final del día, por lo menos como lo veo yo, mejora significativamente la seguridad. Bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los primeros pasos para pasar al cloud? Un primer approach, un primer acercamiento al problema podría ser agarrar la infraestructura que tengo y llevarla tal cual al cloud, ¿no? Y ahí no solo no van a sacar provecho de estos building blocks que mencionaba, porque al final del día estoy replicando, no estoy aprovechando todo el ecosistema de herramientas que me da un cloud, sino que además va a ser extremadamente caro, porque voy a perder la eficiencia que implica un cloud. Entonces, ¿qué es moverse al cloud? ¿Qué tiene que pensar uno al momento de moverse al cloud? Primero, en pensar, tener visión arquitectónica, cambiar los componentes, destruir la infraestructura tradicional y pensar cómo eso se transforma en un entorno cloud. Puede ser hasta ni siquiera con servidores, ¿no? Porque hay un concepto que se llama serverless, donde uno empieza a automatizar, a programar funciones y no necesariamente están asociados a un servidor. Entonces, lo que por ahí en el mundo tradicional era un servidor o varios servidores, acá es una función de serverless, y todo eso hay que conocerlo. Este concepto de ser arquitecto es muy importante, tanto para los perfiles de desarrollo de IT como para seguridad es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que pensar las arquitecturas como microservicios. Es decir, en vez de pensar en una aplicación monolítica, tengo que pensar cómo esos componentes se van a armar módulos, eh, microservicios que hasta me van a permitir escalar en forma horizontal, ¿no? Porque uno pensaba antes, bueno, pongo un servidor más grande, pongo más hardware, más memoria, hasta que en un momento se alcanzaba un límite y eso no servía más. Entonces, pensar en arquitecturas modulares permite escalar vertical y horizontalmente. Y esto implica que todas las aplicaciones se comuniquen entre sí, y ahí es donde aparece el concepto de API, principalmente API REST, que es tal vez el más difundido hoy por hoy. Y esto implica que todas las aplicaciones, empiecen a comunicarse. Y cuando digo aplicaciones, acá los invito a abrir un poco más la cabeza y no solamente pensar en software, como estamos viendo, sino piensen en un firewall que tiene una API o en cualquier componente de seguridad que tiene una API, porque esa API, al interactuar, nos va a permitir algo muy importante que es automatizar. Y esto se repite mucho en lo que hacemos en el día a día en Mercado Libre, que es ver cómo automatizar los procesos. Me pasa ya tal vez menos, pero antes nos pasaba más, que por ahí evaluábamos una solución,
eran buenísimas desde el punto de vista de funcionalidad, nos mostraban una consola divina, muy bonita, y cuando le preguntábamos por si tenía API o no ese producto, ¿para qué querés una API? Entonces, sin API no hacemos absolutamente nada. Hemos descartado soluciones por no tener APIs, porque lo que hacemos es realmente automatizar todo. ¿Y cómo lo automatizamos? Con código. La forma de automatizar es con código. Y esto es otro de los conceptos que aparecen, que es un cambio de paradigma, no solo el uso intensivo del cloud, sino el cambio de paradigma de empezar a ver el mundo que nos rodea como posibles interacciones a través de APIs usando código, y eso habilitando a la automatización. Y acá aparece el concepto de SecDevOps, ¿no? Mezclar el mundo de la seguridad, el mundo del desarrollo, el mundo de las operaciones, todo en uno. Acá les aprovecho y les cuento una anécdota. En Mercado Libre barra Meli, ¿no? Me van a escuchar hablar de Meli y se van a preguntar quién es Meli, una amiga, una novia, la esposa, no, es como llamamos internamente a Mercado Libre, y lo tengo tan internalizado que me olvidé de aclararlo al principio, pero en Meli todos los equipos de IT desarrollan, absolutamente todos, incluso seguridad desde hace muchísimos años. Cuando llegué a Meli, seguridad no desarrollaba, hicimos todo ese switch. Cuando el equipo de seguridad no desarrollaba, todos los equipos de IT esquivaban a seguridad, no querían cruzarse con seguridad. Entonces, hubo todo un proceso de transformación, de incentivar el desarrollo del equipo que estaba y poner una barrera que era un pasa o no pasa para toda la gente nueva que se sumaba al equipo. Y esa barrera era, además de tener conocimientos de seguridad, era desarrollar, tener la capacidad de desarrollar. Y era realmente un pasa o no pasa, ¿no? Porque ha habido entrevistas donde si uno se quedaba con lo que había escuchado, eras un candidato genial. Cuando le preguntabas, ¿te animás a un challenge de desarrollo? Miraba raro y probablemente en muchos casos no volvieron más. Y tampoco los contactamos nunca más esos casos, porque entendíamos que no era el candidato para estar. Sin embargo, muchos otros casos, donde no solo tuvieron un challenge, en algunos casos hasta dos, realmente fueron los que entendieron la filosofía del equipo y hacia dónde íbamos. Y acá les cuento una anécdota, que una vez en una entrevista le digo a una persona que para ser miembro del equipo uno tenía que saber de seguridad, ser especialista en seguridad, ser un desarrollador y un arquitecto de la solución. Entonces esta persona me mira sorprendido y me dice, bueno, yo voy a pasar por los 3 equipos. Y lo miré y le dije, no, all in one, todo en uno. Vos tenés que ser el especialista en seguridad, el arquitecto de la solución y el que construye esa solución. Y realmente es así, y les voy a mostrar algunos ejemplos de eso, ¿no? Donde sin estas 3 habilidades, difícilmente un equipo, y acá realmente vuelvo a la introducción que hice, esto es para cualquier empresa, para cualquier perfil de IT. Cualquier perfil de IT que no incorpore skills de desarrollo, habilidades de desarrollo, realmente tiene acotadas las posibilidades en el corto o mediano plazo. Y esto incluye también a los auditores, ¿no? Esto de auditorías permanentes, basadas en procesos, cómo mido el proceso, cómo mido los KPIs de esos procesos. Entonces ahí el código es fundamental. No es otra moda, sino que es realmente un cambio de paradigma. Y cuando hablamos de cloud, hay un concepto que desde el punto de vista de seguridad me gusta remarcarlo. Depende de qué cloud provider consulten, lo van a llamar distinto, pero en general la idea es la misma, que es un modelo de responsabilidad compartida. ¿A qué llaman esto? ¿A qué llama responsabilidad compartida a los cloud providers? A delimitar qué parte de la seguridad se hacen cargo los cloud providers, por ejemplo, la parte, no sé si se me ve, acá se me ve el mouse, alguien que me avise. Sí, perfectamente. Fantástico, fantástico, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, esta parte que tiene que ver con toda la parte física, si quieren, ¿no? Lo que llaman availability zones o regions, que son, si quieren, lugares físicos
de disponibilidad, como clúster de disponibilidad, y a partir de ahí te dicen, bueno, yo hasta cierta parte del servidor te garantizo la seguridad, hasta cierta parte de la base de datos te aseguro que esto va a estar seguro, el storage te aseguro que nadie va a entrar y se lo va a llevar. Entonces, toda esa parte dejan claro que es parte del cloud provider. A partir de ahí para arriba, es el cliente el que se tiene que encargar, por ejemplo, cuando piensa en una arquitectura como las que mencionaba, donde hay un servidor, varios servidores, bases de datos, storage, comunicaciones y demás, ahí empieza a aparecer la gestión de seguridad por parte de la compañía. Y acá es otra vez conocer el cloud antes de moverse, pensar en arquitecturas antes de moverse, porque por ahí uno va a una charla y dice, bueno, me abstraigo yendo a un cloud de un montón de problemas, y es cierto, ahora voy a mencionar algunos, pero por otro lado, hay que ser muy consciente de qué no cubre el cloud provider. Y hay un montón de capas de seguridad, de esos building blocks, o sea, para sintetizarlo, siguiendo con la metáfora que había usado, ¿no? El cloud provider te da un building block y te asegura la calidad de ese building block, ¿no? Mira, no se te va a romper si lo golpeas de esta manera. Pero si vos armás una torre enorme y bueno, se te cae, se te cayó a vos porque la armaste mal, no tuviste en cuenta todos los mecanismos de seguridad que tenías que tener para esa torre. Y acá es el primer warning que menciono, ¿no? Que es, miren todos los casos y créanme que elegí solo algunos, porque si ustedes ponen problemas en los clouds van a encontrar un montón, de todas empresas conocidas, ¿no? Netflix, FedEx, Capital One, una fintech de Estados Unidos, todas empresas que, hasta Facebook, que sufrieron distintos tipos de seguridad, generalmente exposición de datos, generalmente, pero no es el único, debido a malas configuraciones en este modelo de responsabilidad compartida, ¿no? En la parte que le tocaba a cada una de estas empresas, y hubo algo en la seguridad que falló. Y estamos tan expuestos que rápidamente eso fue detectado, ¿no? Fue detectado de distintas maneras. Hay hasta robots que están permanentemente buscando storage, algo que en el mundo de AWS se llama buckets de S3. S3 es como el nombre y es como si fuese un file server en el cloud. Y hay robots que están buscando permanentemente estos file servers abiertos, vamos a llamarlo así, permítanme la licencia. Y también hay robots que están buscando keys, o sea, llaves, que estén en el código publicado, que permitan interactuar con una API dentro del mundo de los cloud providers y, por ejemplo, generar un servidor. Y hay muchos ataques, por ejemplo, que generan servidores e infraestructura para empezar a minar bitcoins, ¿no? Entonces, siempre digo que si pasa eso es lo mejor que puede pasar, porque rápidamente empieza a crecer el consumo y demás y se prenden 20 alarmas. Pero si esa misma key, en vez de generar infraestructura para minar bitcoins, se utilizase para llegar a acceder a la información o a los servidores o lo que sea, uno puede pasar meses, años sin darse cuenta que tiene gente metida ahí en la infraestructura. Si hay dudas, Mauricio, anda avisándome, porque a veces me canso de escucharme. Hasta el momento ninguna, Jorge, Oh, adelante. tremendo, tremendo. Voy a empezar a... O todo muy claro o todos muy perdidos, una de No dos. creo que sea todo muy claro, así que Disculpa, yo tengo una pregunta. bienvenido, dale. Mira, respecto a lo que mencionabas anteriormente, que el personal debía manejar un rol de seguridad, un rol de arquitecto, un rol de constructor, eh, no sé, desde tu experiencia, ¿cómo se logra reforzar esas habilidades para garantizar un buen producto de salida? Me explico. Digamos que si bien las personas, todos tenemos la habilidad de aprender múltiples tareas, pues no significa que vayamos a hacer lo mejor posible en cada una de ellas. O sea, pues apartando el tema de actitud, pues digamos, en cuanto a habilidades, puede que haya un poco más empatía en el tema de seguridad, un poco más empatía en el tema de arquitectura, pero al final del día, ¿cómo se garantiza que esos tres componentes, esos tres ingredientes que yo le estoy colocando, lleguen a tener su mejor resultado en el producto que se está desarrollando? Ok, te hago una salvedad primero,
que yo SecDevOps para mí es algo distinto a seguridad aplicativa, que son términos que a veces se suelen intercambiar. Entonces, para mí SecDevOps es realmente el nuevo perfil, como lo es el DevOps, que es incorporar el código a parte de las funciones del día a día que tienen todas las personas. Digo, antes hacía next, next, next para instalar un servidor, ahora tengo que armar un código para pegarle una API para que me dé un servidor y asegurarme que ese servidor esté jardinizado. Entonces, eso es lo que yo llamo SecDevOps. De todas maneras, más adelante te voy a contar cómo hacemos para un poco contestar lo que vos estás preguntando de cómo hacemos para que el producto salga seguro. Que yo lo llamo seguridad aplicativa, que obviamente involucra conceptos de SecDevOps. Y el objetivo que tenemos en Mercado Libre, y muy en línea con lo que estás preguntando, es que no podemos pedirle a un desarrollador que sea especialista en seguridad. No podemos. Entonces, nuestro principal trabajo es hacerle las cosas fáciles a un desarrollador. Entonces, eso en cuanto a construcción de producto, porque te escuché que hablabas de construcción de producto, ¿no? Y si me esperás un ratito, te cuento un poco más. En cuanto a la primera parte, que es SecDevOps, ¿no? Incorporar el desarrollo como parte de nuestro rol del día a día, ahí creo que claramente un especialista en seguridad puede desarrollar una API y la puede desarrollar en forma insegura. O sea, sin que sea un producto, ¿no? Estoy construyendo parte de esta arquitectura y la puedo hacer en forma insegura. Bueno, ahí es entrenamiento y entender que sí, cuando uno construye algo puede fallar. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y eso es conciencia, concientización. No sé si te respondí y si no, esperame un ratito más que a ver si con los próximos slides te respondo. Les pedimos el favor de pronto al que vaya a intervenir que se identifique, porque hay personas que no tienen el nombre completo ahí, por favor. Sí, gracias, Mauricio. Bien, entonces sigo. Acá aparece un nuevo concepto que se llama Zero Trust. Y acá aclaro que el perímetro está muerto. Se murió el perímetro. ¿Qué es Zero Trust? La primera vez que lo vi, no tardé en conocer este concepto, lo conocía, conocí la idea que había implementado Google, algo que se llamaba BeyondCorp, que se llama BeyondCorp, que era un paper que habían sacado que me pareció muy revolucionario hace 4 años atrás más o menos, en el cual planteaban, mirá, a mí me da lo mismo que un developer desarrolle desde la oficina, desde su casa o de un Starbucks. Me da lo mismo. Entonces, a partir de ahí equiparaban su red, la red de Google, con la de Starbucks. Y esto implica que al desarrollador le tienen que garantizar el mismo nivel de seguridad, ya sea que esté en Google, que esté en su casa o que esté en Starbucks. Entonces, esto tira por la borda otro paradigma, que es, que al menos yo lo seguí durante muchos años, que es pensar que cuando estoy en la red corporativa, estoy en un entorno controlado, en un entorno seguro, y que cuando me voy a mi casa estoy en un entorno inseguro, ¿no? Y esto, si le pregunto, seguramente si le pido a todos que levanten la mano, muchos van a decir, sí, yo sigo con ese paradigma, y yo los invito a que desafíen ese paradigma, y creo que COVID vino a demostrarnos que realmente el perímetro está muerto. Porque si esta misma charla la teníamos hace un año atrás, probablemente, sí, puede ser, pero hoy creo que más de uno entiende que claramente la seguridad se movió al endpoint, ¿no? Los controles de seguridad empiezan en el endpoint, y para nosotros en Meli, que estamos implementando, les voy a contar un caso, pero estamos yendo mucho más, hasta aplicaciones puestas en internet, porque digo, si el perímetro está muerto y la seguridad empieza en el endpoint, ¿para qué lo voy a hacer conectar a una VPN y demás? Entonces, muchas de las aplicaciones, las que más se utilizan, están puestas en internet o estamos en proceso de terminar de ponerlas en internet. Cosa que une los dos mundos que también en seguridad venimos hace un montón, como que parecen disociados, ¿no? El tema de flexibilidad y seguridad. Porque no es que estamos poniéndolos de cualquier manera. Los estamos poniendo bajo un protocolo con un montón de medidas de seguridad, pero si ustedes se paran del lado del developer,
es el mundo ideal, porque me voy a Starbucks, abro la computadora, entro a, o sea, a esta aplicación y trabajo y no me di cuenta que estoy en, no sé, en la infraestructura de Mercado Libre o estoy navegando por, no sé, por Instagram. Entonces, ese concepto que Google lo llamaba Beyond Corp, hay un paper de Forrester que es Zero Trust, que es esto de olvídense de zonas seguras e inseguras, asuman, y lo voy a repetir un par de veces porque suena traumático la primera vez que uno lo escucha, asuman que están comprometidos. Y lo vuelvo a repetir. Asuman que están comprometidos y a partir de ahí construyan los controles. Yo en diciembre voy a cumplir 22 años trabajando en seguridad y los primeros años, y ya en esa época me hacía ruido escucharlo, cuando escuchaban, o sea, un gerente de seguridad, un director de seguridad diciendo, yo no tuve ningún problema, ¿no? Y se jactaba de no haber tenido problemas de seguridad. Y en mi cabeza siempre venía la misma pregunta en forma recurrente, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que no tuviste ningún problema? Si tal vez pueden pasar meses, años, hasta que detectás una intrusión, una APT, una amenaza permanente en la infraestructura. Entonces, cuando uno aplica el modelo Zero Trust y parte de la base de que no hay una red segura y una red insegura, empieza a pensar todos los controles de manera mucho más robusta desde el punto de vista de seguridad. Y si se acuerdan los ejemplos que mostré, y después los pueden buscar, ahí claramente el perímetro está muerto, ¿no? Y es tan laxo, tan volátil, como que, no sé, un developer levanta un servicio y si yo no tengo los controles para asegurar eso, está cambiando el perímetro permanentemente, es una cosa amorfa. Y acá es donde en Mercado Libre seguimos este modelo de seguridad que aplicamos estos 4 principios. Y estos 4 principios yo traje un par de ejemplos, pero podría mostrarles muchísimos ejemplos de cómo aplicamos esto. Pensamos primero las soluciones que van a estar en un entorno hostil, ¿no? Pensamos en el modelo Zero Trust, entonces no asumimos que estamos seguros porque estén en Meli, entonces ponemos el mismo nivel como si estuviesen, como si no. Después aplicamos el modelo de análisis por comportamiento, no por conocimiento, ¿no? Si piensan en los antivirus antiguos, donde había un pattern matching de los ataques, acá pensamos cómo se comportan, cuál es el comportamiento normal y cuál es el comportamiento anómalo. Entonces, en función de eso, cuando detectamos un comportamiento anómalo, respondemos idealmente en forma automática, y acá otro concepto que aplicamos, que es el de SOCless. Es decir, no pensamos en tener, no sé, 80 servidores, ¿no? Como las grandes empresas de seguridad que muestran a 20 personas mirando 60 monitores. Nosotros todo lo contrario. De hecho, dentro del equipo, cuando empezamos a trabajar mucho de estos conceptos de monitoreo, George, queremos poner monitores acá porque quedaban súper fancy, ¿no? Y mi respuesta, y era la manera que los neutralizaba, era, ¿quién los va a mirar un sábado a las 3 de la mañana? Entonces ahí se calmaban un poco, y realmente la visión de responder en forma automática, yo lo asocio a otro concepto que leí hace muchos años, de un paper de Carnegie Mellon, que mencionaba la resiliencia de las empresas. Y si se lo pone a pensar, digo, está fuera de nuestro control que nos ataquen o no nos ataquen. Entonces, tenemos que asumir que nos van a atacar. Lo que sí está en nuestro control, bajo nuestro control, es cómo podemos responder ante eso. Entonces, ¿cómo construimos los controles? Es detectando anomalías y tratando de responder de forma automática. Cuando no podemos responder en forma automática, por el motivo que sea, hacemos una descentralización de eso, de la toma de decisión. Esto lo aplicamos incluso no solo para responder, sino hasta para asignar permisos, ¿no? Se lo pasamos al equipo que consideramos que está en mejores condiciones que el equipo de seguridad para tomar una decisión. En un ratito les voy a mostrar un ejemplo que queda claro. Pero esto incluso hasta para acceder a bases de datos, ¿no? Hay un owner de una base de datos, en función de la clasificación que da ese owner, más otros controles que nosotros tenemos, empieza a tener control sobre la gestión de a quién le da permiso y a quién no. Entonces, si alguien quiere acceder a esa base de datos, no le pide permiso al equipo de seguridad. El equipo de seguridad ni mira ese permiso. Ese permiso se lo explica al owner de la base de datos. El owner
dice OK o no OK. Si dice OK, en función de la clasificación que tenga esa base, cambian los tiempos y las acciones que están permitidas. Y vencido el tiempo, le llega un informe de actividad a ese owner. Seguridad nunca mira nada. Salvo que el owner diga, veo sospechoso la actividad de esta persona a la cual le di acceso. Entonces, recién ahí mira el equipo de seguridad. Ahí estamos aplicando descentralización. ¿Por qué? Porque pensamos que sabe mucho más, está en muchas más condiciones ese owner de evaluar el permiso, otorgar ese permiso y evaluar que la actividad de ese usuario en función de lo que le habían pedido que el equipo de seguridad. Y esto también, vuelvo a paradigmas viejos de que todo tenía que pasar por seguridad. Y siempre digo que a veces uno construye controles que en el papel están buenísimos, tienen mucho sentido, pero que en la práctica son muy difíciles de llevarlos a la práctica, ¿no? Y si uno se queda con lo que definió en un papel, probablemente la frustración sea grande cuando recibe un ataque. Entonces, en el papel ponen, cuando se diseñan procesos, al equipo de seguridad bloqueante en todos lados, ¿no? Que habilite esto, que me dé permiso de esto, que dé el OK seguridad, que pedirle a preguntar a seguridad. Seguridad en muchos casos no tiene ese conocimiento para dar ese OK. Entonces, lo que hemos visto como más óptimo es corrernos de esos procesos, sí diseñar los procesos, sí diseñar los controles y sí monitorear qué pasa, pero no ser bloqueantes en los casos donde consideramos que no tenemos que ser bloqueantes. ¿Dudas respecto a esto? ¿Preguntas? Jorge, sí, hay una pregunta de Jimena Cardoso. ¿Qué lenguajes de programación son imprescindibles para un responsable de seguridad y qué bloqueantes se presentan en una estrategia de DevSecOps cuando se está empezando a ser ágil en temas de desarrollo? Jimé, depende mucho los lenguajes de la empresa, la tecnología de la empresa. Si vos me preguntás el mundo ideal para mí, Python se lo recomendaría a todo el mundo porque creo que va en cualquier empresa, en cualquier organización. Sobre todo porque junta los mundos de facilidad y ser poderoso al mismo tiempo, ¿no? Es decir, es una herramienta muy poderosa, es un lenguaje muy poderoso y de fácil entrada. Entonces, si vos me preguntás a mí por dónde empezar, y empezar por Python. Te va a dar muchísimas herramientas. Cuando vas a tratar de que eso sea escalable, por ejemplo, hacer APIs que tengan que atender un montón de tráfico, un montón de volumen y demás, y pensaría en lenguajes como Golang o Java, ¿no? O Java 8. Pero eso dependerá mucho de la organización. Perfecto, hay otra pregunta, Jorge. Diego tiene la Dale. mano levantada. Diego Oliveros, adelante, puedes abrir tu micrófono, Diego. Gracias, muy buenas tardes. Sí, la pregunta es más como diciendo, pues apelando mucho a la sinceridad, si realmente esta propuesta de que los tres roles estén en una sola persona obedece más a un deseo de la administración, digamos, por reducción de costos, que en lugar de pagar tres roles distintos, pues lo paga todo en una sola persona, o peor aún, que esto se genera porque hay una dificultad en la manera como se trabaja en equipo, como diferenciar claramente qué hace quién, una dificultad en trabajo en equipo para poder hacer sinergia de lo que corresponde, identificar dónde están los fallos de seguridad, cómo debería ser la arquitectura y qué se debería programar. Sí, es más como, bueno, eso, pero ¿cuál es la realidad de Mercado Libre? ¿Cómo se logra hacer esa transición? ¿Cómo evitar estas anomalías que estoy poniendo aquí sobre la mesa? Ok. Y cómo se paga, pues. Gracias, Diego. Creo que es buena la pregunta. Te voy a dar, es más caro un perfil all-in-one que tres distintos. Por lo menos así lo veo yo. Son mucho más, son muchos menos, son más costosos, son más difíciles de retener, son más inquietos. ¿Y por qué las tres? Creo que la sinergia, comunicación y demás, creo que tiene que estar en todo esto.
tiene que funcionar perfectamente, ¿no? Por más que no es que están los tres roles en uno porque no se pueden hablar entre sí. No, tienen que estar los tres roles en uno porque es mucho más desafiante para la persona tener esos tres roles que solamente mirar infraestructura o solamente mirar desarrollo o pensar la seguridad solamente desde el punto de vista de infraestructura. Entonces, lo que buscamos es reducir los proyectos monótonos. Acá pongo un ejemplo, ¿no? de gente valiosa. Nosotros teníamos un IDM que era comercial, no importa cuál. Era uno comercial que era muy difícil de gestionar, de mantener, de todo, realmente de todo. El propio equipo, y eran 2 personas, en ese momento eran o juniors o semi-seniors, ¿no? Son personas que ahora llevan el equipo años. Son las que levantaron la mano y dijeron, ¿podemos tirar este IDM a la basura y construir uno nosotros? Dale, hacelo. Entonces, esa persona, si vos le preguntás qué prefería, si mantener una infraestructura tradicional que le generaba un montón de dolores de cabeza o construir una desde cero, y se siente mucho más motivado si se enfrenta a esos problemas desafiantes que a problemas tradicionales. Entonces, lo más probable es que te cueste menos retener a alguien que está motivado a alguien que está haciendo, no sé, un ABM a mano, ¿no? Entonces, yo creo que lejos está de un tema de costos, todo lo contrario. Si querés verlo desde esa óptica, te terminás comprando un problema. Acá hay apelo a una frase muy conocida. Si pensás que es costoso educar o entrenar a alguien, probá no haciéndolo. Entonces, en este esquema que vos estás planteando, si está planteado así, yo creo que vas a tener 2 problemas distintos. En el all-in-one, en el SecDevOps, tu problema va a ser retenerlo, porque va a ser sumamente demandado. En el otro, tu problema va a ser que esas personas no van a salir de lo que están haciendo. Entonces no van a desafiarse. Y digamos que cuando ya logras implementar esta solución, que el mensaje que yo tomo es como la seguridad no es efectiva desde un solo punto y entonces quizás la persona que está más de la mano con la información y digamos que cada célula puede hacerlo mejor en un all-in-one. ¿Qué pasa con esa seguridad tradicional? ¿Se queda, la barre por completo o ahora yo tengo un modelo centralizado acompañado de estas células pues, de personas? ¿Cómo convive un sistema con el otro o si realmente lo reemplaza? Ahí, Diego, escucho células y me remite a procesos de desarrollo seguro. ¿Estás hablando de eso? Sí, me refiero a célula cuando se forman estos roles only one, digamos que tienen todo lo que se necesita para poder desplegar esos servicios o esas aplicaciones o pensar específicamente en esos problemas, Ok. con la configuración de los equipos. Por eso digo, cuando células a mí me trae cuando estás construyendo un producto, ¿no? Cuando estás construyendo un producto, que en un rato voy a hablar de cómo alineamos la seguridad en ese proceso. Lo que yo estoy planteando acá con SecDevOps, con todo en uno, es el cambiar el rol, el paradigma de la persona de seguridad tradicional, donde probablemente hace 15 años atrás, el 90%, 80% de los casos de seguridad, a lo sumo hacían un script para automatizar algo. Yo lo que estoy diciendo es que sea un especialista de seguridad, que vaya a resolver un problema de seguridad, y que además tenga este mindset de desarrollar como parte de la construcción de la solución. Si me esperás 2 minutos, te voy a mostrar 2 ejemplos de construcción de esto, para que veas que forma parte del problema que tiene que resolver el ingeniero de seguridad, no la construcción de producto. Terminan construyendo, si querés, un mini producto, pero funciona más por tratar de resolver un problema de seguridad que encuentran la manera de esta manera, pero no como construcción de producto. Si me das 2 minutos, te lo respondo y me decís si está ok o no. Jorge, hay una pregunta de Zero Trust. Dale.
Maribel Mesa pregunta, ¿cuál es la recomendación tuya para abordar el modelo Zero Trust en las organizaciones? Bien, primero, si podés ir a ver, depende de la madurez de la organización, ¿no? Depende de la madurez. Hay algunas que empiezan a construirlo, si querés, desde cero. Si no es tan madura la organización, y en general lo recomiendo para maduras también, me apoyaría primero en que la solución de Zero Trust esté como más comercial. Cuando empezamos a ver esto, hace unos años no estaba tan de moda el concepto, entonces algunas cosas las construimos nosotros, que es el ejemplo que viene a continuación. Ahora en esta nueva ola de Zero Trust que estamos haciendo, estamos utilizando, por ejemplo, una solución comercial. Entonces, primera respuesta es buscar soluciones maduras desde el punto de vista de seguridad y desarrollo. Segundo, también hacer todo el análisis de qué uno va a exponer y qué no. Yo no expondría, por más revolucionario que me escuchen, bases de datos en este modelo de Zero Trust. Sí, no sé, una solución de PaaS, de Platform as a Service, que usan los desarrolladores para programar, porque en el medio puse segundo factor, puse un modelo de detección por comportamiento, y porque hice un pentesting sobre la aplicación 1000 veces antes de ponerla en internet. Entonces, esas son las principales dos recomendaciones que haría, ¿no? Buscar soluciones maduras, y después, por otro lado, analizar bien qué uno va a poner en internet y qué no. Perfecto, sugiero que continuemos. Dale, Hay más dale. preguntas, pero y más adelante se pueden ir resolviendo, y si no, al final de la charla te las lanzo. Dale, avanzo. Bien, entonces esto es lo que mencionaba con lo que construimos, ¿no? Y fíjense que hablo de Endpoint Security. Y para que se den una idea cómo está organizado el equipo, que no lo mencioné, pero está dividido en verticales más orientados al negocio, como si fuese un viso, y después en TISOs, en Data Security, Cloud Security, Application Security, and Incident Response, que cruza todos esos verticales de negocio. Lo que es el mundo de Endpoint está dentro del concepto de cloud. Por esto que les mencionaba de que la seguridad del cloud empieza ahí. Entonces, lo primero que hacemos es, cuando uno va a pasar al modelo Zero Trust, o sea, una aplicación o lo que sea, es verificar la identidad del usuario. O sea, no sé, un segundo factor o lo que sea, decís, Mauricio es Mauricio porque tiene un segundo factor y para pasar este servicio tiene que estar autenticado. Después validamos la seguridad del dispositivo. No nos da lo mismo que Mauricio venga desde su computadora, que está con un hardening definido, que se hace un assessment, un health check de esa máquina, a que venga de cualquier máquina. Entonces, a partir de ahí construimos un agentito, porque para que se den una idea, cuando estos casi 5.000 personas de Haití, nos encontramos con un problema hace muchos años, que necesitábamos que las personas innoven. Como parte de la innovación tenían que poder instalar cualquier tipo de software en sus máquinas. Entonces, si yo hago una encuesta, seguramente acá, ¿a quién le parece una locura que dejemos instalar cualquier software en sus máquinas? Probablemente el 90 o más responda que es una locura, ¿no? Porque tenemos el paradigma tradicional de hay que limitar el acceso, hay que no sean root, que no sean admin, que no sean esto. Entonces, como les dije al principio y bien a propósito, en Mercado Libre todos tenemos que innovar. Esa es nuestra obligación. Entonces, los desarrolladores también, y tienen que instalar software. Entonces construimos una especie de EDR, que evalúa un montón de aspectos de seguridad, desde lo básico, que tenga firewall, que tenga antivirus, que esté actualizado, que esto, que lo otro, bla, 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 hasta, por ejemplo, qué software tiene instalado y cómo se lleva ese software con toda la comunidad. Si es vuelvo al concepto de anomalía, ¿no? Entonces, en función de eso, se evalúa la salud de este equipo y hay tres posibles condiciones. Un camino verde, como si fuese una aduana, ¿no? Un aeropuerto. Camino verde, accedes a donde tenés que acceder, siempre pasando por un bastión, ya sea para base de datos o para SSH y demás. Acá queda logueado todo lo que interactúa
con el mundo de clouds o base de datos y demás. Entonces el canal verde está bien la identidad, bien la salud, paso a donde tengo que pasar. Si al evaluar la salud de este dispositivo tengo dudas, pero no las suficientes como para bloquearlo del todo, lo que hago es limitar el acceso. Y solamente va a acceder a lugares donde nosotros consideramos que son relativamente inocuos y que van a servir para asegurar la continuidad de la operación de Mercado Libre. Y si tenemos realmente certeza de que ahí, bueno, lo bloqueamos y acá no está dibujado, pero lo mandamos a un portal de autogestión para que se autogestione y le decimos, desconfiamos de tal proceso, de esto, de lo otro, para que el developer pueda limpiarse y reevaluarse, y si se reevalúa y cambia a verde, pasa. Bueno, todo esto, acá hay un firewall, ¿no? Y acá vuelvo a, por eso mencioné cuando hablaba de la arquitectura cloud, de las APIs y de automatizar. Todo esto pasa en forma automática. La evaluación, que evaluemos en qué estado está, y estos cambios de permisos pasan en forma automática. Y esto lo podemos hacer porque acá hay otro servidor que toma las decisiones, que interactúa vía API con un firewall y va cambiando al usuario de permisos. Entonces, por eso podemos hacer esto. Acá vuelvo a, esto es un problema de seguridad, y el desarrollo y la arquitectura se utilizó como herramienta. No es que estábamos pensando en ahorrar recursos, sino en justamente agregar valor, acompañar a la agilidad, sin que vaya en desmedro de la seguridad. Entonces, esto es fundamental acá se ve todo, ¿no? Entender la problemática de seguridad, desarrollar la solución, y bueno, y toda la interacción con los recursos. Lo mismo para ataques de denial of service. Acá hago una salvedad. Los ataques volumétricos están resueltos con todo lo que es el mundo cloud, ¿no? Un flooding de UDP, ese tipo de cosas que son volumétricas, están resueltas por el mundo cloud, y ahí es donde digo que una de las tantas virtudes del uso intensivo de cloud. Pero todo lo que es aplicativo, es decir, alguien que empieza a pegarle a una aplicación con el objetivo de que esa aplicación, un pedacito, imagínense, del marketplace o del mercado pago caiga, bueno, eso no pasa por debajo del radar de los cloud providers de algo volumétrico. Es un tráfico normal que no significa ningún riesgo. Entonces, ahí depende de nosotros entender cómo tenemos que detectar ese tipo de ataques. Entonces, para eso analizamos más de 5 millones de eventos por minuto de estas 3.000 aplicaciones, las categorizamos, aprendemos cómo se comporta cada una de esas aplicaciones. Acá está lo de entender el comportamiento, el behavior, y en función de eso detectamos anomalías. Cuando detectamos anomalías, generamos un contexto, porque tampoco queremos bloquear a usuarios válidos, porque entendemos que lo más fácil es salir, bloquear IPs alocadamente y listo, resuelto el problema de seguridad. Está bien, pero nuestro objetivo es acompañar al negocio para que opere de forma segura, no solamente para que sea seguro, ¿no? Hay una gran diferencia en eso. Entonces generamos un contexto tanto de las IPs, de los usuarios que están detrás de esas IPs y demás, y a partir de eso tomamos decisiones de responder. Y respondemos de dos maneras. Y acá vuelvo a esto de Zero Trust, análisis por comportamiento, respuesta automática. Hay dos posibles maneras, ¿no? Una es respuesta automática. Directamente bloqueamos en el WAF. Bloquea este pool de IPs, o bloqueo a este usuario. Y la otra es, no tengo certeza, y voy al cuarto concepto, que es descentralizar en el equipo que toma esa decisión. En este caso, ese equipo es el dueño de esta aplicación, que le pasamos, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, creo que en el próximo slide lo van a ver, y es el equipo de desarrollo, en este caso, el que toma la decisión. Acá tienen el ejemplo. Por ejemplo, los rojos, los mails rojos, que también llegan por Slack estos están un poco desactualizados porque son viejos, pero esto va cambiando constantemente. Pero quédense con esta idea. Los rojos son decisiones que el equipo de seguridad toma para bloquear. Los naranjas es el equipo aplicativo, dueño de la aplicación, el equipo de desarrollo, que no es de seguridad, el que toma la decisión de bloquear. Entonces acá le decimos, tenemos tales IPs, creo que en las nuevas versiones aparece la cantidad de usuarios, acá está, cantidad de usuarios
detrás de la IP, cantidad de requests, le damos un contexto de información. Entonces, en los rojos le decimos, tomamos la decisión por vos. Si estás en contra de esta decisión, hay una opción que es desbloquear. Esta. Ok, desbloquear. Y las alertas naranjas, le decimos, mira, estas IPs nos parecen sospechosas, no tomamos la decisión por vos, o sea, siguen pasando. Si querés bloquear, bloquealas. Y hay una opción de bloquear. Acá es donde se ve perfecto todo esas cuatro ideas del modelo de seguridad que tenemos. Y acá vuelvo a esta idea de todos los roles en uno. Eso es algo relativamente real, porque esto fue cambiando en el tiempo, esto es una foto antigua, pero de esta solución que les acabo de mostrar. Y acá se ve perfectamente el all-in-one, ¿no? Esto es la arquitectura, una arquitectura muy parecida a la que estamos aplicando en producción, que tiene que ver con los building blocks de AWS. Si hay alguien habituado a AWS, le va a sonar muy parecido, va a reconocer los componentes, ¿no? Y acá es donde el especialista en ingeniería de seguridad se encontró con el problema de contener ataques de denial of service. Entonces, ahí lo primero que tenía que entender era, desde el punto de vista de seguridad, como especialista, como ingeniero de seguridad, tengo que contener ataques de denial of service, entendiendo el contexto, el negocio y demás. A partir de ahí empezó a construir esta solución y pensó la arquitectura de esta solución con estos building blocks que les mencionaba, ¿no? Voy a tomar esto, voy a hacer lo otro, va a pasar por acá, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, la plasticola, no sé cómo se dirá en Colombia, la goma de pegar, es el código, ¿no? Y el código, acá aparecen estos pedacitos, son todos desarrollos propios del equipo de seguridad, donde analiza, toma acciones, interactúa con los building blocks que mencionaba, ¿no? Va a buscar información, toma decisiones. Acá Fury, en un momento les cuento, que le avisa al equipo de desarrollo y responde, y avisa automáticamente, ¿no? Por Slack o por mail o lo que sea. Acá se ve el all-in-one, y no pasa por un tema de, otra vez tomo, Diego, lo que trajiste de optimizar recursos, sino todo lo contrario. Digo, si encuentran una persona barata que hace todo esto, contrátenla, porque van a sacar mucho provecho. Entonces, el problema es, de hecho, nosotros apostamos mucho a construir equipos con gente junior, muy junior, pero no por un tema de ahorro, sino porque nos cuesta mucho conseguir ingenieros que tengan esta capacidad. Entonces, apostamos al crecimiento, a la pasión que tengan y al potencial. Entonces, 6 meses después, un año después, un junior con potencial, con ganas que desarrolle, está construyendo soluciones de este tipo. ¿Dudas hasta acá? Porque paso a otro tema. Particularmente del tema, Jorge, no hay nada. Bueno, Hay dale. ¿Seguimos adelante o te suelto una que había de temas anteriores? Dale, tírame y vemos. John Ruiz pregunta, ¿cómo lograr que la dirección apoye invertir en seguridad de confianza cero si tiene tecnologías y operaciones basados en esquemas tradicionales y al mismo tiempo piensan que es más un gasto que una inversión? Me tiré una fácil de responder. No, bueno, ahí yo creo que me gusta una frase de los Simpsons que es Opportune Crisis, ¿no? O China también, creo que es más antiguo. Que es un gran momento para concientizar a las empresas, ¿no? Sobre todo las empresas tradicionales que se tuvieron que mover o están pensando en cambiar su modelo de negocios a algo más basado en tecnología. Y a partir de ahí es un gran momento porque explotaron los ataques a empresas, en particular empresas de este tipo, ¿no? Donde no domina la tecnología. Entonces, esa es una recomendación, aprovechar el momento. La otra es, tal vez, evaluar si Zero Trust es el modelo, ¿no? Yo lo muestro porque creo que gana agilidad y seguridad, pero no porque esté de moda. O sea, ahí los invito a que se sigan las soluciones en función de lo que necesiten y no de la moda, ¿no? No digo que haya sido así el planteo de la pregunta, me disparó eso nada más. Entonces, creo que es combinar esas dos cosas, una necesidad concreta, por un lado, por otro lado, aprovechar el momento para sensibilizar. Y a esa alta dirección, seguramente si le decís, ¿te gustaría que
en vez de conectarte a la VPN, directamente abras el browser y te conectes a esta aplicación, si te dice que sí, ya está, te dio el apoyo para construir todo esto. Bien. Podemos seguir, Jorge, adelante. Dale, Mauricio, avísame cualquier cosa. Ok. Acá entro, por eso separé lo que es, para mí, SecDevOps de lo que es seguridad aplicativa. Que en Mercado Libre hacemos mucho de seguridad aplicativa. Pero para mí es distinto de SecDevOps. Podemos utilizar SecDevOps, de hecho lo hacemos, pero seguridad aplicativa es cómo hacemos escalable, alguien lo preguntaba al principio, cómo hacemos escalable la construcción segura de un producto, ¿no? Y creo que preguntaban esto de, en un contexto donde tenés que asegurarte que el developer sepa de seguridad. Bueno, buscamos que no, justamente que no, que sepa lo menos posible. Bueno, no, estoy exagerando. No lo vemos obligado a que sea un experto en seguridad. De hecho, hay partes de entrenamiento, por ahí está la parte de entrenamiento, donde están obligados a hacer un entrenamiento que lo buscamos hands-on, con una solución externa, un producto, donde nos aseguramos que adopten esos conceptos, ¿no? Pero no le pedimos que en el día a día sea el experto de seguridad, sino que, por ejemplo, primero, a ver si me pasé por acá. Empecemos por acá primero, discúlpenme. Primero empiezo contando esto, que es una solución Platform as a Service, ¿no? Donde el developer lo único que se tiene que preocupar es de codificar. Toda la magia de la infraestructura, microservicios y demás, está abstraída de todo esto. Hay una serie de servicios que el developer lo ve como una funcionalidad. No tiene que pensar en la estructura, ni en el servidor, ni en un montón de cosas. Entonces, la seguridad para nosotros empieza acá, en el cual el developer no accede a la infraestructura, ¿no? Gran problema de las infraestructuras tradicionales. Entonces, acá empieza nuestro approach de seguridad para el desarrollo. A esta solución in-house que construimos de Platform as a Service, la llamamos Fury y la van a ver que se repite más adelante. Entonces, acá empieza seguridad. Después, tareas específicas de seguridad es lo que les decía. ¿Cómo construimos las soluciones para que para el developer sea fácil, no sea un dolor de cabeza pensar en los problemas de seguridad? Sino que primero, dentro de Fury, en la etapa de diseño, cuando va a crear una aplicación, le hacemos una serie de preguntas. Esas preguntas que tienen que ver con detectar cuán crítica es la aplicación, manejás datos de tarjeta, manejás datos personales, etcétera, 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 nos da una pauta para ir a una segunda etapa, que la llamamos Threat Modeling, que es hacer diseño seguro. Es decir, parte del equipo con mindset del equipo de seguridad que su foco es atacar, con un perfil de desarrollo seguro, de hackers, se sienta con el equipo de desarrollo a pensar modelos de seguridad. Esto es, para que sea para los que no conocen el concepto, es el equipo de desarrollo piensa el caso feliz, la funcionalidad feliz, y al lado tiene un ingeniero de seguridad pensando en qué pasa si falla, qué pasa si, qué pasa si, qué pasa si. ¿No? Entonces, en conjunto van identificando oportunidades de mejora desde el punto de vista de seguridad. Eso queda registrado y el equipo de seguridad después da seguimiento a eso. Esto es en etapa de diseño. En etapa de desarrollo hay dos tipos de testeos. Uno es un security analysis que hacemos tanto del código. Antes habíamos desarrollado una aplicación, hace poco la tiramos porque no nos enamoramos de lo que hacemos. Si vemos que hay algo mejor y lo podemos comprar, lo hacemos. Fue el caso de este caso que compramos una solución que se llama Semble, que nos ayuda a hacer análisis estático buscando vulnerabilidades. Y por otro lado, buscamos vulnerabilidades en las librerías que se incorporan al código. Para los que recuerdan el caso de Equifax, el ataque se inició por una librería incorporada al software que fue explotada y a partir de ahí lograron acceso a la infraestructura, a los datos y demás. Estoy hablando de hace 3 años atrás, más o menos, 3, 4 años. Cuando eso ocurrió dijimos, esto nos puede pasar a nosotros, porque permanentemente estamos evaluando qué le pasa a la industria para ver cómo estamos ante eso, ¿no? ¿Cuál es nuestra postura de seguridad ante eso? Y a partir de ahí incorporamos una solución que se llama Snyk,
donde buscamos las librerías y buscamos vulnerabilidades dentro de esas librerías y bloqueamos en tiempo de deploy al equipo que va a meter una librería vulnerable. Cuando finalmente la aplicación está deployada, hacemos un análisis dinámico para encontrar vulnerabilidades que no puedan ser o sean más difíciles de encontrar en tiempo de análisis estático. Y cuando la aplicación ya está en producción, ya hicimos el deploy de esa aplicación, hay distintas estrategias para evaluar esa aplicación, que es desde equipo pentesting interno y externo, es decir, equipos de seguridad de Meli que hacen análisis, consultores externos. También tenemos un bug bounty, que ahora les cuento un poquito más, pero tiene que ver con ir hacia bug bounty. Para los que no conozcan, es como si fuese un marketplace, ¿no? de empresas y hackers, donde los hackers van y buscan empresas que tienen abierto este programa, buscan vulnerabilidades y las empresas pagan por estas vulnerabilidades, ¿no? Es todo un mercado lícito que ya lleva muchos años. Mercado Libre tenemos esto y ahora se los cuento en un ratito. Y también hacemos algo que llamamos Warfare, que es un juego de hacking interno que tenemos desde hace ya 7 años, donde invitamos a los desarrolladores a buscar vulnerabilidades y asfixiar en 1 o 2 semanas. Va cambiando las reglas año a año, pero realmente termina siendo una actividad muy lúdica con muy buenos resultados. Y esto es lo que mencionaba, ¿no? Los equipos de desarrollo solos se organizan, es un juego voluntario, donde se organizan en atacantes y defensores, ¿no? Al punto que buscamos una katana, le damos como primer premio al ganador del red, del atacante, una katana y dinero al podio, al primero, segundo y tercero, y a los blue, a los que fixearon vulnerabilidades, a los que corrigieron vulnerabilidades, les damos un casco vikingo y dinero también, ¿no? Acá tengo una anécdota del segundo año que yo llegaba a Mercado Libre, el segundo año que hacíamos este juego, y me llama alguien de administración y me dice: Jorge, ¿estamos comprando una katana? Digo, sí, mirá, ya es una tradición en Meli. Mentira, es el segundo año, pero realmente hoy, después de 7 años, ya es una tradición y nos da un muy buen resultado porque genera no solo encontrar vulnerabilidades que hasta un pentester de elite le costaría encontrar, porque acá estamos, acuérdense, usando apoyándonos en los developers que conocen la lógica. Entonces, las vulnerabilidades que encontramos realmente son buenísimas y en el medio generamos conciencia, concientización. También utilizamos la estrategia de los Security Focal Points o los Champions, que al ser escalable, alguien mencionaba esto de las células y demás, también nos apoyamos en eso. Y me acuerdo que esa idea empezó antes del primer Warfare. Y nos habíamos apoyado en gente con seniority y demás, les habíamos empezado a hablar de seguridad, y bueno, nos miraban. Hasta que pasó el primer Warfare y varios de ellos nos dijeron: ahora sí entiendo el impacto de la vulnerabilidad, ¿no? Ya para ese entonces los habíamos entrenado, los habíamos ayudado a encontrar vulnerabilidades y demás. Cuando llegó este primer torneo, entendieron el impacto de encontrar vulnerabilidades por sí mismos. Sigo, Mauricio, si hay preguntas, avísame. Entonces, esto es, por ejemplo, las iniciativas que hacemos dentro de esto, donde, bueno, este año lo hicimos virtual, pero el año pasado recorrimos todos los centros de desarrollo que hay en Chile, Brasil, Uruguay, Argentina, hay en varios lugares en Argentina, ahora en Colombia, y recorrimos y damos capacitaciones de eso, hacemos trainings, hacemos un juego previo al Warfare, como si fuese un Capture the Flag, el e-learning que les mencionaba, que es San Hanson, y después hacemos un after office, si quieren. Acá están las fotos, donde juntamos a los equipos, estos son todos developers, buscando vulnerabilidades, y a partir de ahí, bueno, hay recompensas y demás, como les mencionaba, y hay un Hall of Fame, donde vamos premiando en la historia de este juego a developers que han encontrado vulnerabilidades, hasta hacemos como parte de este after, o sea, el que encuentra tal vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad tiene el nombre de un developer que tal vez hasta dejó la compañía y perdura el nombre de ese developer que fue el primer developer que encontró tal o cual vulnerabilidad. Entonces, el objetivo de todo esto es generar una cultura de hacking, entendiendo hacking como buen sentido, dentro de los developers.
este es de este año, por ejemplo, que fue hace poquito. Entonces hay una campaña, acá hay un video, etcétera, etcétera. Vamos, lo que llamamos partes de guerras, donde vamos contando y hacemos como una mística, ¿no? Dentro de esto, quiénes participaron, qué encontraron, cuántas vulnerabilidades, etcétera, etcétera. Y esto es lo que les contaba en el Bug Bounty. Lo tenemos desde hace 2 años en una empresa que se llama HackerOne. De hecho, los invito a que participen de esto. Está en modo privado, pero si nos envían un correo a mí o a alguien del equipo, con todo gusto los invitamos. Hay un scope donde principalmente está Mercado Pago, todo lo que es frontends, APIs y aplicaciones mobile. Entonces, ¿cómo es el circuito? Bueno, un hacker encuentra una vulnerabilidad, la reporta. El equipo de seguridad aplicativa, que internamente en Meli lo llamamos WebSec, evalúa esa vulnerabilidad. Tratamos de que esta interacción sea muy buena, muy rápida. De hecho, hemos hecho eventos in situ, digamos, juntándonos con los hackers y trabajando en conjunto. Buscamos que esta relación de comunidad sea muy buena y creemos que un factor crítico de éxito para este programa es una respuesta rápida, porque es algo que evalúan los hackers y además parte del team propio nuestro también juega en otros bug bounties, ¿no? Entonces, también sufren de estar del otro lado, de que las empresas no le respondan o tarden en responderle, o les digan que ya encontraron, que ya habían visto esa vulnerabilidad, entonces no se las pagan. Nosotros ponemos mucho foco en responder rápido, en que los SLAs, que no me lo mencionaste acá, pero cuando encontramos una vulnerabilidad, hay SLAs, Service Level Agreement, con los equipos de desarrollo, para que se respondan en tiempo y forma, cosa de que minimizar que venga otro hacker y encuentre, primero para reducir el riesgo lo más rápido posible, ¿no? Pero además, en el contexto de Bug Bounty, para evitar que un hacker venga y diga, esta vulnerabilidad ya la vimos, no te la vamos a pagar, porque sentimos que es un poco frustrante. Entonces, esta es la parte, ¿no? Donde el equipo de WebSec comunica al equipo de desarrollo, se arregla, se fixea y el hacker obtiene el pago. Tenemos más o menos 250 hackers activos jugando de toda Latinoamérica. Tenemos hackers colombianos también jugando. No sé si alguno de ellos está acá, levante la mano, será un gusto conocerlo. Y a los que no, están invitados a sumarse a este programa. Entonces, una pregunta que podría surgir hasta acá, Jorge, buenísimo, muy lindo todo, pero ¿cómo hacer este cambio, no? La primera mala noticia, pero hay un montón, las buenas ya se las conté, ¿no? Van a lograr mayor seguridad, mayor agilidad, equipos más motivados. La mala es que no hay una solución única, ¿no? Cada empresa tiene su realidad, su cultura, es muy cultural. Creo que una de las preguntas, no me acuerdo si Diego, no me acuerdo quién había preguntado cómo hacer tal o cual cosa, y tiene que ver primero con la cultura de la organización. Pero esto en general en seguridad pasa, ¿no? Pero más en estos cambios que ahora son disruptivos, pero insisto, no son moda, en unos años van a estar, y el que no esté programando como parte de su función probablemente esté muy acotado en sus funciones. Entonces, ¿cómo hacer esa transición? Lo primero, animarse. Animarse. O sea, pueden salir de acá y decir, qué lindo, qué interesante, pero no es para mí. No es para mí porque no soy Mercado Libre, porque para encontrar excusas seguramente vamos a encontrar un montón. Yo los invito a que desafíen esas excusas y que se animen a dar ese salto, porque realmente estar del otro lado es genial, es muy bueno en todo sentido. Entonces, anímense. Primera recomendación. Segunda recomendación es probar, fallar, aprender, repetir. Insisto, probar, fallar, aprender y repetir. Esto implica otro cambio de paradigma, que no es tecnológico, es cultural. Y otra gran pasión que tengo, además de la seguridad, es el liderazgo y el coaching. Les recomiendo al que le gusta el tema un libro que se llama La empresa emergente, de Rafael Echeverría, es un chileno, que plantea los dos paradigmas. Paradigma del control unilateral, donde el jefe era el que más sabía y baja qué hacer y cómo hacerlo y demás, y el equipo de trabajo no le queda otra que ejecutar, versus el paradigma basado en la confianza, donde
el líder del equipo es más un auxiliar que ayuda a desafiar ideas, pero no baja línea sobre cómo construir las cosas, ¿no? Y esto es muy importante entenderlo porque esa confianza es la que genera, y tal vez me adelanté con la idea, pero no importa, que el equipo se anima a probar y a fallar. Porque nadie tiene, en este salto que los estoy invitando a hacer, nadie tiene el éxito asegurado. Entonces, es muy injusto pedirle a un equipo que innove y que además no sea exitoso en esa innovación. Es muy injusto. Porque lo primero que va a pasar es, si ante una falla viene el jefe o el ecosistema y toma represalias contra esa persona o contra ese equipo, y lo más probable es que la próxima vez que tengan que intentar innovar, no lo hagan. Entonces, la confianza forma parte de esto y aceptar, tolerar esta falla, siempre y cuando haya aprendizaje, ¿no? Porque alguien me puede decir, bueno, está bien, Jorge, pero fallan siempre con lo mismo. Bueno, ahí estoy de acuerdo. Es obligado el proceso de aprendizaje. Pero sin falla, sin probar y sin falla, no hay proceso de aprendizaje. Entonces, esto, y vuelvo a traer el ejemplo que les mencionaba, ¿no? Esto del equipo mismo que dijo, Jorge, ¿podemos tirar este IDM y hacer uno nuevo? Fantástico. Hace años que tenemos ese IDM nuevo. Perdón, ese IDM nuevo. Ese IDM construido por el equipo nos da un montón de flexibilidad, no tuvimos problema de performance ni de nada. Y si me preguntan a mí, en el paradigma tradicional nunca se me hubiese ocurrido pedirles un IDM, ni loco. Y sin embargo hoy estoy feliz de tener ese IDM. Y así el ejemplo de mHunt, este endpoint que mencionaba, hay un montón de cosas que se construyen, no pasan por mi imaginación pedírselas. Entonces, apoyarse en el equipo es fundamental en este nuevo mundo de SecDevOps o DevSecOps. Bueno, acá la confianza, ¿no? Fundamental la confianza. Lo otro es basarse en procesos iterativos, no buscar la solución perfecta, ideal de una, porque lo más probable es que sea frustrante porque no se va a alcanzar. Entonces lo que hay que buscar es cómo hacer este proceso iterativo, de a poco. Entonces, primero una piedra, después otra piedra, y así ir construyendo en forma recursiva las soluciones. El otro gran concepto de seguridad, este es seguridad 100%, pero acá aplica también, es keep it simple. Es decir, no buscar soluciones complejas, difíciles de mantener, sino todo lo contrario, buscar soluciones simples que sean fáciles de mantener, de entender, porque no solo hacen más fácil el proceso anterior iterativo, desde el punto de vista de construcción de soluciones, sino la seguridad. La seguridad tiene que ser fácil de entender por cualquiera. Así que este es otro concepto. Y la flexibilidad, para todo, ¿no? Para todo lo que dijimos. Desde cómo se lo voy a plantear a Zero Trust a este jefe tradicional, hasta cómo voy a llevar esta idea a la práctica, hasta cómo voy a tolerar que mi equipo se equivoque. Porque es muy fácil decirlo, pero después en la práctica, cuando las bombas empiezan a explotar, hay que tener esta flexibilidad y esta construcción de confianza con el equipo. Cuanto el equipo más se sienta apoyado por el líder, más libertad va a tener y mejores cosas va a construir. En resumen, y para ir finalizando en tiempo récord, no puedo creer, igual quedo abierto a preguntas. En resumen, el foco está en proteger los datos de nuestros usuarios. En particular con todo lo que tiene que ver con las normativas GDPR, LGPD en Brasil, pero como pasó con Habeas Data hace 20 años atrás, que todos los países latinoamericanos vimos a la legislación española para las primeras leyes de datos personales, ahora está pasando lo mismo con GDPR, ¿no? Y LGPD de Brasil es el primer ejemplo de esto y va a llegar a todos lados. Entonces, ¿cómo proteger estos datos? Tiene que ver también con ser resiliente, ¿no? Con entender los riesgos que aparecen con el cloud y con saber contener eso, ¿no? Y el cloud, como dije, brinda agilidad, pero también conlleva nuevos riesgos. Esto de, por ejemplo, dejar un bucket público o información personal, confidencial de nuestros usuarios en Internet. O sea, da de los dos. Tiene agilidad,
por un lado, pero por otro lado hay que cambiar el mindset de seguridad y entender esos nuevos riesgos que aparecen. También, en este sentido, es adaptar los paradigmas a la escalabilidad del negocio. ¿Cómo lo acompaño? Si soy solamente bloqueante, no lo voy a estar acompañando. Empresa que fundida es una empresa segura, pero está fundida, no va a operar. Entonces, el desafío es acompañarla gestionando esos riesgos de la mejor manera posible. Y eso es respondiendo en tiempo y en forma, ser resiliente, ¿no? Esto de responder más allá de que esté una persona respondiendo o no. Obviamente no es en el 100% de los casos que pasa esto, pero en cuanto se pueda responder en forma automática, respondan en forma automática. Y esto creo que está implícito, pero automatizar como factor crítico de éxito para todos. Y vuelvo a esta idea que les planteé, que mi objetivo con esta charla es que se lleven la idea de que todos los que estén escuchándola pueden hacerlo. No necesitan ser una empresa de tecnología, no necesitan ser Mercado Libre, ni Google, ni quien sea. Tengo casos, hay una comunidad de CISOs en Argentina donde intercambiamos mucha información y alguien de una empresa muy, muy, muy tradicional me escuchaba, ¿no? Me escuchaba primero como el hippie loco, hasta que una vez vino a una charla donde le contamos todos los procesos, hasta cómo metíamos cambios en el firewall en forma automática. Hay un montón de cosas que no les conté, pero el límite es su creatividad, ¿no? Entonces se fue con la cabeza explotada. ¿Cómo vas a meter reglas en el firewall en forma automática? Que un desarrollador meta reglas. Bueno, si uno lo piensa como controles medibles y demás, se puede hacer. No en el 100% de los casos, va a quedar un remanente, pero ahí uno ganó eficiencia, optimización, time to market, todo. Entonces se fue con la cabeza explotada y al poco tiempo me dice, estoy buscando un developer para el equipo de seguridad. Buenísimo. Al tiempo me dice, ya estoy buscando el segundo developer, el primero funcionó genial, de manera genial. Al tiempo me dijo, el equipo de seguridad se contagió de esto. Entonces, la transformación es posible en todos los casos. Así que hasta acá la presentación, abierto a preguntas con todo gusto. Sí, Jorge, hay un par de preguntas que te quieren hacer por acá. Jesús Arteaga pregunta, ¿tienen desarrollos externos? ¿Cómo los integran a su modelo DevSecOps? No, son todos internos. Porque incluso algunas empresas que se han tercerizado se entran a este modelo, a esta solución PaaS que te conté, que se llama Fury, con estos controles y demás. No es que hay llave en mano una solución, ¿no? De, bueno, entregame y listo. No. Entran, si hay developers externos que puede haber, entran a este modelo que mencionaba. Listo, estás con el micrófono. Perdón, sí, ya me di cuenta, qué pena. Ximena Cardoso pregunta, ¿qué estrategia usan para el Threat Intelligence y no retrasar el objetivo ágil? ¿El Threat Modeling o Threat Intelligence? El Threat Intelligence. Porque eso lo asocio más a respuesta a incidentes. No sé si venía por ahí la pregunta o por desarrollo seguro. Si le puedo aclarar, sería genial. Ximena, si quieres, pues abrir el micrófono y... Ella dice que es el modeling. Ok. Ahí, Jimé, a ver, primero es la parte que te decía, ¿no? Hay como una clasificación, no es que atacamos, no nos da el músculo tampoco. Si quisiésemos hacerlo, no nos da el músculo. Entonces, hay distintas estrategias. Una es evaluar la información que sí o sí tiene que completar de clasificación cuando va a crear el developer una aplicación. Entonces, en función de eso, lo que hacemos es, voy a dejar de compartir, lo que hacemos es primero entender si maneja datos críticos y demás, y golpearles la puerta y decir, mira, creemos que tu aplicación es crítica, vamos a sentarnos a hablar de eso. Después participamos de las iniciativas de negocio, entendiendo hacia dónde va el negocio, y cuando hay una aplicación o una iniciativa que tal vez ni siquiera se convirtió en aplicación, sino que es estadios previos, nosotros vamos y golpeamos la puerta y decimos, está esta iniciativa que creemos que tenemos que estar acá con ustedes,
y participando. Y también pasa de la otra, que los equipos de desarrollo que ya conocen, interactuaron más con los equipos de seguridad, nos golpean la puerta y dicen, pueden participar porque creemos que es valioso. Entonces, esa es una forma que trabajamos. No sé si te respondo con eso, Jimé, pero si me preguntás una respuesta más corta es buscar la manera de no ser friccionante, ¿no? Siempre digo que es un proceso de seducción esto, no de imposición. Entonces, participé antes de Meli, estaba en una empresa donde era un proceso waterfall y lo había logrado hace 12 años atrás, lograr juntar desarrollos seguro con seguridad con desarrollo, ¿no? Pero claro, seguridad está a la par de desarrollo y de tecnología. Entonces, si Jorge decía no, era no, y era absolutamente bloqueante. Obviamente hacía uso discrecional de eso. Pero cuando llegué a Mercado Libre me encontré el mundo ágil, agile. Aparte, lo primero que se encargaron de decirme es, mira, no te vamos a esperar a vos. Hacé lo que quieras, lo que consideres, pero no te vamos a esperar. Entonces, allá por el 2012, cuando llegué a Mercado Libre, puse en Google SDLC, ¿no? Software Development Life Cycle. Puse Agile y Security y lo único que apareció decente fue un paper que de hecho se los recomiendo de Microsoft, donde plantea un montón de ideas que me robé un montón de esas ideas y creo que todas las empresas que aplicaron estrategias similares hicieron lo mismo, de pensar en la figura, esa metodología lo llama Security Champion, que es gente de desarrollo con un mindset más de seguridad, sigue haciendo desarrollo, sigue trabajando con los equipos de desarrollo, pero con un mindset más cercano a seguridad que interactúa con los ingenieros de seguridad. Como no escalamos, la manera de amplificar es a través de estos Security Champions. Entonces, respuesta corta, tratar de seducir más que de imponer. Excelente, Jorge. Y tenemos una última pregunta de John Ruiz. ¿Cómo han adoptado el requerimiento de privacidad por diseño en la capa de desarrollo para la protección de los datos y seguridad de la información? Estamos trabajando muy de lleno en eso, pero hay un PIA, que es bueno, el assessment de datos personales, que forma parte de una de esas preguntas que hacemos, ¿no? Entonces, cuando en función de los datos que está manejando se triggerea, nos sentamos, de hecho hay un departamento de Data Privacy también, donde nos sentamos con los equipos de desarrollo a plantear la solución. Perfecto, Jorge. Bueno, nuevamente agradecerte por tu tiempo, por tu disposición de seguir colaborando con el capítulo. Esperamos tenerte en muchas más oportunidades, bastante interesante, muy buenos comentarios de muchos de los asistentes acá en el tema. Les vamos a pedir un pequeño favor a los que quieran, si abren de pronto las cámaras para tomar una foto para el registro de la asistencia. Y pues, Rey, si querés decir algo ya para finalizar el... No, gracias por la invitación. Veo que hay varias preguntas, si me las quieren después hacer, no tengo ningún problema. Justo agarré una al azar. ¿Nos puede recordar el nombre de las herramientas de análisis